Como podrán haber notado, hice una pequeña introducción en lengua de señas mexicana. Si se preguntan por qué, es porque el día de hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Para empezar, ¿qué es la discapacidad? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es aquella deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que obstaculizan la participación de las personas que lo padecen dentro de la sociedad. Es decir, que no tienen igualdad de condiciones que los demás. Son condiciones que pueden surgir de diferentes maneras, ya sea por genética o de forma adquirida. Y sí, me refiero a que una persona con discapacidad no es exclusivamente alguien con síndrome de Down o una persona ciega. Prácticamente cualquier impedimento físico nos convierte a nosotros en una persona con discapacidad. Si por ejemplo alguien se fractura una pierna y no puede caminar, tiene que hacer uso de muletas o de silla de ruedas. Esa persona es discapacitada, aunque sea de forma temporal. Existen diferentes tipos de discapacidad. Está la discapacidad física, la visual, la auditiva, la sordoceguera, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial que aborda el trastorno bipolar y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y la discapacidad múltiple. Dentro de estos tipos existen ciertas clasificaciones. Por ejemplo, las personas que utilizamos lentes tenemos cierto grado de debilidad, por lo que nuestros ojos necesitan de estos apoyos para poder ver correctamente. Por otro lado están las personas que son completamente ciegas o que pueden vislumbrar algunas sombras, dependiendo de la gravedad de la discapacidad, ya sea leve, moderada o profunda, y requieren de mayores apoyos como lo son los bastones y los perros guía. Ahora, antes de continuar, creo que es importante dejar en claro cuáles son los términos correctos para referirnos a ellos según su discapacidad. Para comenzar, no son personas con capacidades o habilidades diferentes, no son impedidos, incapaces o anormales, ni mucho menos son enfermitos, es una condición. Las enfermedades como las gripes se curan con las medicinas, pero las condiciones como los síndromes y los trastornos son permanentes. Ahora, siendo más específicos con algunas discapacidades, no son invidentes o minusválidos, son personas ciegas. No son personas sordomudas, son personas sordas. Ellos pueden emitir algunos sonidos guturales. No son retrasados mentales, son personas con discapacidad intelectual. Y tampoco son locos o dementes las personas que tienen alguna discapacidad psicosocial. Entiéndase aquí la depresión, el trastorno de ansiedad, psicosis, el trastorno bipolar o la esquizofrenia, las cuales no se notan a primera vista. Es importante entender este aspecto para evitar malentendidos, insultos o una mala comunicación. Además, es simple educación dirigirse correctamente hacia las personas sin utilizar términos o palabras despectivas. También me gustaría remarcar la importancia del respeto y solidaridad que se requiere en relación a sus condiciones. Lamentablemente en nuestro país el bullying está presente en muchos círculos sociales, sin importar el nivel académico o económico. El bullying que sufre una persona con discapacidad es mucho más delicado y cruel. Es lamentable ver que tanto en escuelas privadas como en públicas, las personas con discapacidad que llegan a asistir son molestadas por su aspecto físico o su forma de ser. Esto es debido a que desde niños no se nos educa a empatizar con ellos y a comprender sus condiciones, por lo que se deberían impartir cursos o materias de sensibilización y tolerancia desde muy temprana edad. De esta forma se normalizaría la convivencia con la discapacidad en general. Pero esto no ocurre solamente en las escuelas, esto ocurre en cualquier lado. Existen muchas personas que no tienen la más mínima noción de qué es lo que una persona con discapacidad sufre o enfrenta a diario, y por ende no tienen empatía. ¿Y por qué insisto tanto con esto? Bueno, en lo personal tengo la experiencia de vivir y cuidar de una persona con discapacidad desde muy temprana edad. Él es Willy, vive con nosotros desde hace más de 10 años, tiene síndrome de Down, parálisis cerebral parcial y epilepsia. Es mi tío, pero con todos estos años de convivencia lo considero más como mi hermano, al cual le dedico tiempo y atención. Les comparto nuestra experiencia. Al principio fue algo complicado, ya que él es una persona de total custodia y de muchas necesidades por cubrir. Requiere asistencia y supervisión permanente en cuanto a su movilidad, vestimenta, aseo e higiene personal, medicación, alimentación y muchas otras cosas. Por lo que en casa nos hemos organizado de cierta forma para cubrir sus necesidades y estar atentos de su cuidado. Tal vez para muchos una persona así sea una carga, pero para nosotros no es así. Él es un miembro más de nuestra familia y nosotros nos hemos adaptado. En esencia es como un niño. Le gustan las cosas simples, como revistas, tarjetas, uno que otro peluche, dar la vuelta en el carro, le encanta la música, le encanta comer.
Algunas veces le enseñamos cómo hacer algo y otras veces lo descubre por sí solo. Su lenguaje es muy limitado, sin embargo él busca la forma de darse a entender y de expresar algunos estados de ánimo. No nos da vergüenza que nos vean en la calle con él. Sin embargo, en México esto es algo bastante común, ya que las personas no están concientizadas sobre el tema y por ende pues les tienen miedo o los tratan de ignorar. Las personas con síndrome de Down tienen características bastante peculiares, como los ojos de forma almendrada, rasgados un poco hacia arriba, las lenguas más grandes, los cuellos más cortos, las manos y pies más pequeños, estatura más baja, entre muchos otros detalles. Las personas con síndrome de Down son más fáciles de identificar y de igual forma existen variantes, pero esto no es impedimento para que ellos puedan hacer las mismas actividades cotidianas que todos nosotros. Muchos de ellos han conseguido grandes logros, se han graduado con honores, son muy inteligentes y dedicados o son bastante habilidosos en algún rubro en específico. Suelen ser muy alegres y tienen una visión del mundo bastante diferente, por eso son muy cariñosos y muy amables. Pero como todos en la vida, también tienen momentos difíciles, sobre todo en el ámbito laboral, pues existe la falsa creencia de que ellos no pueden trabajar, no ponen atención o tienen algún problema mental, cuando la verdad es que los excluyen por su condición y no les dan la misma oportunidad que a otros. Pero les aseguro que ellos son incluso más inteligentes, capaces y habilidosos que otras personas que no tienen ninguna discapacidad o síndrome de Down. Por ejemplo, Pablo Pineda, el primer licenciado universitario europeo con síndrome de Down. Además, también es el primer actor español galardonado con la Concha de Plata al mejor actor. Es maestro y da conferencias sobre las discapacidades para eliminar los prejuicios hacia las personas que las padecen. Ayelen Barreiro, una bailarina que alcanzó la fama al participar en el programa Bailando por un Sueño en Argentina. Owen Grosser, un jugador de baloncesto que ha conseguido aparecer en el programa Sports Center de la cadena ESPN, gracias a sus habilidades deportivas. Angela Bachiller, quien en 2013, gracias a su esfuerzo y dedicación, se convirtió en la primera concejal con síndrome de Down. Sujit Desai, un músico que toca de forma profesional instrumentos como el violín, el clarinete, el piano o el saxofón. Todo esto gracias al apoyo de sus familiares. Como pueden notar, tener una discapacidad no significa que no podrán lograr nada en esta vida. Con mucho esfuerzo y dedicación, las personas se destacan dentro de la sociedad. Otro claro ejemplo sucedió en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde consiguieron 7 medallas de oro, 2 de plata y 13 de bronce. Sin duda algo que debe celebrarse. Lamentablemente no se les dio la atención ni el reconocimiento merecidos. No tuvieron la misma publicidad y difusión que los participantes de los Juegos Olímpicos. Muchas veces se les excluye porque no cumplen con los estereotipos que la sociedad tiene respecto a la belleza, y eso es algo bastante triste. Ellos tienen los mismos derechos, merecen el mismo respeto y oportunidades, e incluso llegan a ser mejores personas que muchos otros. Pienso que la sociedad debe cambiar la forma de pensar respecto a la discapacidad. Por desgracia, mucha gente no entiende, no se preocupa ni se interesa por lo que sucede a su alrededor. Solamente hasta que lo viven en carne propia es cuando empiezan a comprender. Sus necesidades no son problema mío. Ahora hablaré sobre algunos otros aspectos de inclusión en la sociedad. Por ejemplo, en espacios públicos como lo son centros comerciales, plazas, zócalos, bancos, entre muchos otros, cuentan con cajones especiales para personas con discapacidad. Sin embargo, estos espacios no cuentan con las medidas para la manipulación correcta de la silla de ruedas. En muchas ocasiones estos lugares solamente cumplen con este requisito por cumplir, no lo hacen siguiéndolo de manera correcta ni por respeto a estas personas. Lo mismo sucede con los sanitarios, los cuales no están adaptados correctamente ni son respetados para el uso exclusivo de una persona en silla de ruedas. Personalmente nos hemos topado con muchas personas inconscientes que hacen uso de estos espacios solamente porque tienen prisa o por mera comodidad. Otro aspecto en contra son las vialidades. Por ejemplo, muchas veces debido a las entradas de los carros, las banquetas se vuelven obstáculos para las personas que usan silla de ruedas o bastón. Por otro lado, la mayoría de las rampas no tienen los grados de inclinación correctos ni la ubicación. Tan solo miren estos ejemplos. ¿Cómo se supone que pasemos por ahí? También he notado que en muchas ocasiones los carros se estacionan obstruyendo las rampas. Y aunque haya un oficial de tránsito cerca, pues no pasa nada. En algunos lugares que he tenido oportunidad de visitar, he notado que hay calles principales con placas de información en braille. Lamentablemente, son muy pocos los lugares que cuentan con este tipo de elementos. La inclusión no se trata de la forma en cómo hablamos, no se trata del amigue, no se trata del compañero, se trata de que nosotros como sociedad brindemos el respeto y oportunidades a las personas con discapacidad, pues todos tenemos los mismos derechos. En el sector turístico están surgiendo hoteles incluyentes, los cuales cuentan con las instalaciones, servicios especializados y personal
capacitado para recibir y atender a las personas con discapacidad como corresponde y proporcionarles una experiencia única. La inclusión es una tendencia dentro del sector turístico, pero no debería quedarse ahí, es algo que deberíamos predicar en todos lados. Incluso dentro del mundo del entretenimiento, la discapacidad está bastante presente, y lo podemos notar en películas de nuestra infancia, como lo es Buscando a Nemo con su aletita feliz. ¿Y tu aleta feliz? ¡Aleteando! El Jorobado de Notre Dame, que tiene algunas deformaciones. Esto no debió pasar. El planeta del tesoro en las partes robóticas. ¡Oh! Es difícil acostumbrarse a estos engranajes, aunque resultan muy útiles de vez en cuando. En cómo entrenar a tu dragón cuando el protagonista pierde una pierna. Y en muchas otras series y películas, como en Forrest Gump, quien tiene una discapacidad intelectual. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. ¡Eres realmente una maravilla, Gump! Daredevil, que es ciego. La bufanda se veía mejor. Lindas orejas. Son cuernos. The Good Doctor, donde Sean Murphy, el cirujano, tiene una combinación del espectro del autismo con el síndrome de Savant. Lo está matando. Le salvo la vida, se está desangrando. No, usted presiona en el lugar incorrecto. Creo recordar suficiente la anatomía para saber dónde está la vena yugular. Estaría en el lugar correcto de ser un adulto. No es un adulto, es un niño, lo que significa que también está presionando la tráquea, significa que no está respirando. Tiene que presionar un poco más arriba. Aquí. Y en la más reciente The Eternals de Marvel, que cuenta con una actriz sorda. Como pueden ver, la discapacidad está presente en todos lados, solo que la sociedad no le da la misma importancia o no se fija en esos detalles. Espero que les haya gustado el video y sido de utilidad. Aclaro que yo no soy ningún experto en el tema, solamente quise compartir un poco de mi experiencia y sobre todo tratar de sensibilizar sobre el respeto hacia las personas con discapacidad, sin olvidar lo más importante, que son personas, seres humanos, como tú y como yo. Mi reconocimiento a todas ellas por su gran fortaleza para seguir adelante ante las adversidades. Cuídense mucho, denle like al video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y familiares, y si piensan salir, por favor, sigan las medidas sanitarias. Nos vemos en el próximo video. Gracias y adiós.